Sean todos bienvenidos a esta enseñanza más. El pastor Chito Rendón te saluda del Ministerio Iglesia La Reunión. Si tú estás en Guatemala, visítanos. Será muy cordial para nosotros con mi esposa saludarte, bendecirte y poderte recibir en nuestro servicio presencial. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante acerca del poder de la confesión. Hay religiones donde provocan que uno pueda confesar. Pero ¿qué es ese término de confesar? Y es más, la Escritura dice que nosotros debemos de confesar al Señor continuamente. ¿Qué es eso de confesar? Bueno, no te apartes y vamos a entregar esta reunión al Señor. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Señor amado, si no es a ti a quien podemos clamar, provocar que hable, que nos dirija, que nos bendiga, solo tú. Señor, te pido, bendice esta reunión y bendice al oyente. Y desde ya, Padre, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, la importancia de confesar. Es más, confiesa al Señor. Inclusive hay declaraciones que hablan de la importancia que hay de los dichos de nuestra boca. Esta declaración que a mí siempre me hizo eco y me bendice cada vez que yo la oigo o yo la recito, que dice: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. Palabras de bendición y no de maldición. Porque en mi boca hay un milagro. No hay como poder confesar. Bueno, pero así como por qué tienen que ser dichos que salgan, que se esparzan, como los sonidos, las olas del sonido que puedan navegar en el ambiente, porque el Padre anhela que nosotros nos convirtamos en voceros de Él. Por eso es que Él dice que lo importante es declarar qué es lo que nosotros creemos. ¿Qué es la diferencia de una confesión o hablar? Porque uno confiesa de algo que está en el interior, algo que sale en lo profundo, sale de una convicción. A veces uno habla por hablar, a veces uno habla por repetir algo. Es más, por eso la oración tiene que ser algo profunda, no solo vanas repeticiones. En Mateo capítulo 10, versos 32 y 33 encontramos este pasaje que dice así: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, dice el Señor Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, entonces aquí nuevamente vemos la profundidad que tiene de declarar con un sonido audible de lo que sale del corazón. Cuando el Señor dice: aquel que me confiesa a mí es aquel quien ha creído en Él, aquel que ha puesto su confianza en las cosas celestiales, pero sobre todo en el nombre de Jesús. Y por eso es que cuando Él dice: ¿quién me confiesa? Pues lo que hay que confesar es el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo tiene algo tan poderoso en sí mismo, no que sea un nombre místico, sino lo que sale de la convicción que hay en él. Eso me hace entender por qué cuando en el Apocalipsis, cuando se habla de las 7 iglesias que hemos estado enseñando esto, finalizamos de esto en los últimos discipulados, hablamos de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que se tiene la certeza por medio de algunos teólogos que es la iglesia que habla de los últimos tiempos, pero la iglesia arrebatada
aquella que va a ser tomada por el Señor Jesús. Y hay una expresión que habla el Señor acerca de esta iglesia que dice de esta manera. Léalo conmigo en Apocalipsis, capítulo 3, verso 8, dice de esta manera. Yo conozco tus obras. Vimos en ese discipulado que el Señor en cada una de las iglesias le decía, te conozco las cosas buenas que haces, pero también reconozco que has hecho algunas cosas que no me agradan. Y en medio de todo esto, cuando Él le habla a esta iglesia, Filadelfia, que es la iglesia de estos tiempos, Él le dice de esta manera, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Dando a entender, te quiero dar la salida, porque tienes un poco de poder. Esto es muy importante, porque Él está diciendo que tal vez tiene debilidades, tal vez no tiene la fuerza para caminar, pero tiene una característica, y esto es donde va este mensaje de hoy. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto de no negar mi nombre es como decir, y tú me confiesas, tú me declaras, no te avergüenzas. Donde tú vas, la gente sabe que dentro de ti hay algo que emana ciertas cualidades de un ser creyente, un ser espiritual. Y por eso es que el Señor se agrada cuando encuentra a alguien que confiesa su nombre a diestra y siniestra, o sea, a la derecha, a la izquierda, adelante, por atrás, y donde Él no se avergüenza de llevar la banderita de creyente, de cristiano. Y tanto se alegra mi Señor de estas personas que Él dice que no solo no lo negará delante de Dios, sino que también dice que no lo negará delante de los ángeles. Mire cómo dice este verso en Lucas capítulo 12, verso 8 y 9, dice de esta manera. Y yo os digo que todo aquel que me confiese, confesar delante de los hombres, el Hijo del Hombre, que es Jesucristo mismo, le confesará, o sea, lo presentará ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Qué curioso, porque en otra porción dice que Él no lo negará o Él lo presentará ante Dios, porque Dios es Dios Padre. Pero ahora aquí hablamos de los ángeles. Entonces uno dirá, ¿qué importancia tienen los ángeles para que puedan reconocer si alguien es creyente o no? Y es que la Escritura dice que Dios ha enviado a los ángeles como mensajeros para poder ayudar. O sea, ellos son seres angelicales o esas entidades, llamémosles celestiales, están para servicio del hombre, no para que nos sirvan como sirvientes, porque ellos son enviados por el Padre y por el Señor, sino que están para poder soportar, ayudar, fortalecer, similar a lo que hace el Espíritu Santo, de que podamos nosotros culminar esta carrera y poderla terminar. Y de alguna manera podemos hablar, la Escritura habla de un ángel de la guarda, por ejemplo. Habla de ángeles alrededor que Él se levantan en pro de los que confiesan el nombre de Jesucristo. Y por eso Jesús dice, este me confiesa. Entonces como que le dijera a los ángeles, vayan y cuídenlo, guárdenlo, pongan un cerco alrededor de Él, ¿verdad? Bueno, por eso el confesar el nombre de Jesús trae ciertas virtudes, trae beneficios para el creyente. El mismo Señor Jesús dice, si tú en mi nombre me pides, yo te escucharé, yo te ayudaré, como lo dice Juan capítulo 14, verso 13, de esta manera.
Mire cómo dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me pides algo en mi nombre, yo lo haré. Y por eso él dice que el Consolador, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea que hay mucha respuesta cuando uno empieza a entender la importancia de confesar su nombre y entender por qué el nombre de Jesús es algo que rompe todo esquema. Es más, dice la Escritura que el mismo Dios puso a Jesucristo y le dio un nombre sobre todo nombre. Eso lo vamos a ver un verso más adelante. Entonces aquí la pregunta, y es lo que yo quisiera hoy decirte, atrévete a confesar el nombre del Señor, donde quiera que vayas, porque esto provoca algo en los ambientes. Esto hace como que esa certeza que tú tienes te da una autoridad espiritual. Por eso es cuando nosotros oramos, generalmente no dice, y ora en tus pensamientos, no. Y cuando oren, que se oiga una oración. Ora de tal manera que pueda surcar los cielos, que pueda, pues, una oración que pueda ser escuchada en el ambiente y los mismos ángeles o las mismas entidades celestiales puedan escuchar esa oración. Entonces, ¿qué provoca? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros confesamos el nombre del Señor? Bueno, hoy, pues, esta es parte, de aquí comienza prácticamente la esencia de este mensaje. Hoy sí, si usted estaba ahí medio dormido, ahorita sacúdase, porque ahorita es muy importante con lo que vamos a estar escudriñando y leyendo. ¿Por qué la importancia de confesar? Obviamente nosotros estamos acostumbrados a que una confesión es como una confesión de pecados. Ir con alguien y abrir mi corazón y presentarle mis debilidades. Obviamente eso es una ministración, llamaría yo. Una ministración es cuando uno se ministra espiritualmente. Obviamente tú declaras, abres tu corazón. Pero cuando la Escritura habla del término confesar es cuando algo sale del corazón por una convicción que tú tienes. Y generalmente cuando habla de la confesión es cuando tú confiesas el poder, cuando confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador. Y esto es el primer principio de la confesión. Así lo dice Romanos 10 en el verso 9. De esta manera, que cuando uno confiesa, declara que uno es salvo. Y es más, la misma Escritura dice que nosotros debemos de confesar con nuestra boca para declarar esta salvación. Miren cómo dice el verso. Dice de esta manera, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón. Mire, lo primero es que uno confiesa por lo que cree y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, aquí este verso prácticamente nos debería impactar porque muestra de que la confesión declara una convicción. La confesión manifiesta una certeza de lo que uno cree, por lo que uno camina espiritualmente. Yo camino como un ser espiritual porque creo que Jesús es mi Señor, es mi Salvador y solo en Él hay salvación. Qué lindo, ¿verdad? Saber de que nosotros no nos avergonzamos de hablar de la salvación de Jesucristo. Y así vamos, hoy pues te voy a llevar cómo es que varios de los diferentes apóstoles que escribieron las cartas o los diferentes libros manifiestan cómo es que
ellos creen que la confesión realmente es una manifestación de una certeza o de una convicción. Por ejemplo, el apóstol Juan, cuando escribió su primera carta, él decía de esta manera. Mire cómo dice. En 1 Juan capítulo 4, versos 2 y 3. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu, o sea que aquí habla que tiene que ser un ser espiritual. Llamémosle de esa manera, todo ser espiritual que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero todo ser espiritual que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Mire, y aquí prácticamente ya da una llamémosle, una exhortación a confesar. Porque el que no confiesa, dice, puede ser semejante a que en él haya un espíritu contra Cristo, anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Obviamente eso nosotros de por sí ya lo vivimos en estos tiempos. Cómo es que en diferentes lugares de este globo terráqueo se levantan culturas, incluso movimientos religiosos en contra de Jesucristo. De alguna manera negando que Jesucristo es el Señor o que Jesucristo haya venido, ¿verdad? Entonces, en este verso lo que encontramos es una verdad diciendo que aquel que confiesa que Jesús vino y que resucitó y que caminó entre los hombres y que nos dejó su Santo Espíritu para que nosotros seamos como Él, podemos decir que esta persona es de Dios. Entonces, ¿quién es? ¿Qué es lo que provoca el que confiesa? Declara que el Señor o que nosotros le pertenecemos al Padre, que nosotros le pertenecemos a nuestro Dios Todopoderoso. Pero aún más, en esta misma carta, en los capítulos que siguen, él amplió este concepto de confesar a mi Señor Jesús. Y él decía de esta manera, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Entonces, aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, entonces, ¿qué sucede? Dios permanece en él y él en Dios. O sea que aquel que más expresa, confiesa, declara, sin tener temor, sin vergüenza, o sea, donde él camina, como que su transpiración, su respirar, su sudor, habla de Jesucristo, no más está diciendo, yo soy un ser que le pertenezco a Dios y yo pues estoy en Él. A Él le pertenecemos. No hay, veía qué cosa, qué expresión más hermosa. ¿Sabes qué? No hay atributo, podríamos decir, más hermoso de una persona que no se avergüence de lo que ha creído. Y no te estoy hablando que eso te vuelva religioso, no. Eso te vuelve únicamente un ser espiritual. ¿Por qué tanto hablar de Jesús y por qué hay que manifestar a Jesús? Porque realmente de esto se trata la eternidad. Oye, de eso se trata toda una vida eterna. Y es nada menos que de estar honrando, pues postrado delante de un trono al Señor, declarándole santo, santo, santo como los demás y poderle ser útil a nuestro Señor. Ser útil es que Él pueda tomar y tomarte para que tú puedas hacer alguna labor que le pueda ser útil en esa dimensión espiritual. Pero Él únicamente va a tomar a aquellos, va a utilizar, va
a escoger a aquellos que de alguna manera en esta tierra terrenal, porque es terráquea, son los que nunca se avergonzaron de confesar su nombre, de declarar su nombre, de proclamar lo que ellos en su corazón han creído y han visto. La Escritura menciona que aquel que manifiesta y declara lo que Él es, como que mueve el cielo a su favor. Vimos que el que pide en el nombre de Jesús, el Señor responde. Pero dice la Escritura que aquel que declara y confiesa que Jesús es su Señor, Dios le revela cosas especiales. Le voy a contar. Viene Jesucristo, está con sus discípulos y de repente Él viene y les dice, bueno, díganme ustedes qué dice la gente, quién soy yo. Entonces ellos empezaron diciendo, en la calle dicen que tú eres Elías, que en ti tú eres como que el Elías resucitado, entonces tú eres Elías. Otros dicen, no, que tú eres Jeremías. Entonces, como que si la presencia de estas grandes profetas de la antigüedad haya venido en el presente. Pero vino Pedro y dice, no. Y usted, bueno, entonces viene Jesús y les dice, ¿y ustedes qué dicen que soy? Entonces Pedro les dice, tú eres el Cristo. Aleluya. Bueno, mejor leámoslo, ¿verdad? Leámoslo de esta manera. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Para comenzar, cuando uno mira la palabra Cristo, la palabra griega, la definición de la palabra griega es el ungido, que es la misma palabra de cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de el Mesías. Cuando hablaban ahí y el Mesías era prácticamente lo mismo, el ungido. O sea que Cristo y el Mesías es prácticamente la misma palabra, la misma persona, ¿verdad? Entonces Él le está diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que había de venir, tú eres el ungido, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquel que confiesa al Señor, como lo hizo Pedro, con una certeza de corazón, hace que los cielos se abran a nuestro favor y que podamos recibir de Dios una unción, una dirección, o llamémosle una revelación. Aquel que no se avergüenza de confesar lo que ha creído, como que el Padre mismo manda a su Espíritu o el Espíritu Santo hace su labor para que cuando uno lea la Escritura uno la pueda entender, no se convierta en una liturgia, en una colección de palabras que uno se vuelva cansado, como que si fuera una clase de lenguaje y hay que ver pues todo lo que son los dictongos, no se trata de gramática, no, se trata de conocer la esencia de que tú eres un portador de la presencia de Dios en Cristo Jesús. Eso realmente es algo maravilloso, impresionante. Bueno, pero ¿qué otra cosa provoca el confesar el nombre de Jesús? ¿Sabes que inclusive dice que delante del trono, así lo vio Juan el apóstol cuando escribió el libro de la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, dice que él vio un trono donde estaba el Señor y que habían seres alrededor, incluso ancianos, declarando continuamente, santo, santo, santo es el Señor. En otras palabras, confesando el nombre del Señor. Y no con pensamiento, sino que si él lo pudo oír es que se oía en alta esfera. Entonces, ¿qué sucede cuando uno habla del Señor? De alguna manera uno lo que está haciendo es alabándolo. Y cuando uno
hace un sacrificio de alabanza, los ángeles también cantan con uno, declaran con uno. Por eso dice Hebreos 13:15, léalo ahí conmigo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué confiesa tu boca? ¿Qué es lo que tú declaras continuamente? ¿Qué es lo que tú emites continuamente cuando estás con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo? ¿Será que la gente oye de ti un sacrificio de alabanza o una declaración glorificando el nombre de Dios? Es que en mi trabajo no se puede hablar de cosas religiosas, pastor. No, yo no te estoy hablando que tú llegues a tu posición de trabajo y empieces a agarrar un megáfono, no. Pero tú estás en el momento de la salida, en el momento de la comida, de la merienda, en el momento de estar en la oficina con alguien, o puede ser con tu familia misma. En los tiempos de comida, no hay cómo poder declarar lo que Dios es. Y a mí más yo le diría, me preocupa. ¿Qué sucede cuando uno no lo confiesa? ¿Qué sucede con aquel que no lo confiesa? Bueno, entonces yo dije, tal vez esto no tiene tanta importancia, pero vi que hay tantos versos como los versos que hablan del que lo confiesa. Entonces, el que no lo confiesa, dice la Escritura, que tiene ciertas cualidades. Uno es alguien que le da vergüenza y le da temor de que le digan algo o el qué dirán. ¿Por qué? Porque puede perder su personalidad o su gloria personal. Este verso que vamos a hablar es que el Señor Jesús estaba declarando, hablando, diciendo que van a haber grupos de personas que no van a confesar su nombre, que no van a creer en lo que Él hace. Pero no lo hacen porque no quieren, no crean, no, sino que ellos creen. Pero el problema es que creen que van a perder algo personalmente. Mire cómo dice la respuesta de Jesús cuando le preguntaban acerca de este grupo de personas. Léalo conmigo. Con todo esto, aún de los gobernantes, aquí está hablando de que, él está hablando que van a haber mucho tipo de personas que lo han oído, han visto y han creído. Muchos creyeron en él, en Jesús. Pero a causa de los fariseos, a causa del movimiento religioso, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Imagínense, qué duro esto de que el Señor mismo identifica a algunos que han creído en Él, que han caminado con Él, que tal vez cada vez que Jesucristo iba a algún lugar, ellos iban ahí y tras bambalinas o tras un muro ahí de lejitos, pero les gustaba escucharlo. Pero Dios me libre si yo lo confieso, porque no vaya a ser que pierda mi posición, pierda mi estatus. Uy, es que ahora ya te volviste religioso rematado, ahora ya sos pandereta. No, es que ahora ya eres evangélico, ¿verdad? Entonces, realmente, cuando uno ve esos términos tan, llamémosle, evangelísticos, ahora ya sos evangélico, ahora ya sos tatachín, ya te hicieron coco wash. Y yo creo que hay que romper ese tipo de pensamientos, ese tipo de estigmas que a veces uno oye que la sociedad ha marcado al creyente verdadero. Que no nos avergoncemos. Yo recuerdo que en mi trabajo, cuando yo
estaba en la compañía, cuando trabajaba en lo secular. ¿Sabes? Si algo yo no le temía, no le tenía ningún tipo de empacho o de temor, era el sacar la bandera de creyente, de una persona, pues, yo no le llamaría religiosa, pero sí le llamaba una persona con una convicción en Cristo Jesús. ¿Y saben cuál era la respuesta? Algunos me conocían, pues, por mis creencias, pero tal vez tenía yo gracia que no faltaba siempre en mi oficina alguna persona que llegaba y toc, 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 me decía, ¿me podés atender? Te quiero, pues, contar algo. Y llegaban ahí a ministrarse, no a confesarse, no, a ministrarse, a tener un momento de comunión. Y querían alguna respuesta. Por eso es que nunca pensé yo que fuera malo el no hacerlo, sino al contrario, fue algo muy lindo. Bueno, pero te quiero hablar otra característica de aquel que no lo confiesa, y es que se hace creer un religioso. Mire, aquí esta experiencia sucedió cuando Jesús libera a un muchacho y era paralítico, y que él viene y se levanta y empieza a creo que era el ciego, sí, era un muchacho que era ciego y Jesús lo sana. Y el muchacho empieza a saltar, a dar brincos totales, que él llegaba a la sinagoga. Y como los religiosos de la época, los fariseos, bueno, o X, estaban impactados, o sea, estaban molestos, porque muchos de estos milagros eran en el tiempo, en el sábado, o sea, en el día de reposo, donde supuestamente no podían hacer nada, mover nada, estar quietos. Entonces, dice que cuando vieron a esto, llamaron a los padres y le dijeron de esta manera, léalo conmigo. Esto dijeron a sus padres, porque le decían, ¿cómo es que este fue sano? Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, ellos, por temor de la religión, de romper, de ser expulsados de su movimiento religioso, ellos le decían, este muchacho edad tiene, pregúntenle a él y díganle por qué ahora él da brincos de agradecimiento, por qué él está ahora muy contento. Pregúntanselo. Pero aquí el problema es que aquí los padres tenían miedo de hablar de lo que Jesús había hecho. ¿Por qué? Porque tenían miedo de perder su estima en su vida religiosa que ellos tenían. Bueno, en este caso, de la época de Jesús, el movimiento religioso era muy duro, muy tirano. Era de los que exigía de que ellos tenían que llegar anualmente a presentar ofrendas. Bueno, era muy duro, ¿verdad? Y a veces yo lo que veo es que en este tiempo llega lo contrario, mucha gente no quiere dar testimonio para evitar ser llamado muy religioso, evitar ser llamado, que me confundan como que yo soy solo alguien de iglesia, y no es eso, la verdad que nada que ver. Nosotros lo que tenemos que hablar es confesar a Jesús, es únicamente porque este es mi estilo de vida. Tú tienes que hablar de Jesús porque este debería ser como tu respirar. Este debería ser como algo normal, algo natural. Yo te soy honesto. A veces digo, aquella persona que no habla de Jesús es porque tal vez no tiene la naturaleza de Cristo en él. Porque aquel que tiene a Jesús se enamora más de él, se llena más de él, y donde él vaya, él como que da ese olor de Cristo donde quiera que vaya. Bueno, pero sigamos viendo. Me impactó este otro verso que hallé donde dice que el que no confiesa a Cristo es porque posiblemente tiene alguna influencia
maligna. Y eso sí, dije yo, no, yo me tengo que examinar. Ojalá que yo no sea como este. Bueno, en segunda de Juan, capítulo 1, 7 y 8, el apóstol Juan, nuevamente el apóstol Juan, como que él se estaba enamorado de confesar el nombre a Jesucristo, dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién es esto? Quien hace esto es el engañador y el anticristo. El problema es que cuando esta palabra habla del engañador, lo asocia con el espíritu maligno de nuestro enemigo mortal, ¿verdad? Dios lo reprenda, el diablo. Entonces aquí está diciendo que aquel que no confiesa a Cristo a lo mejor tiene alguna influencia que no lo permite hablar de él. Por eso dice después: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. En otras palabras, examínate. ¿Por qué es que no? ¿Por qué te da vergüenza? ¿Por qué no te da libertad hablar de Cristo? Porque a lo mejor hay alguna influencia que hay dentro. Entonces él dice: vienes tanto a la iglesia, trata de siempre leer algún tema espiritual o escuchar un tema espiritual y tratas de leer, buscar al Señor, pero si no lo confiesas es porque a lo mejor algo está sucediendo. Entonces todo ese trabajo que haces lo vas a perder. Lo vas a perder. Mejor examínate y a lo mejor saca eso y deja que el Espíritu de Dios empiece a hablar por ti y verás cómo se volverá eso un galardón. ¿Sabes? Si en algo muy lindo que yo veo en la Escritura es que el Padre siempre dice: yo tengo galardones, coronas, para aquel que me declara, me confiesa, que no se avergüenza de mí, que donde quiera que vaya se da a conocer lo que Él tiene. Y esto es lo que Pablo dio a entender cuando dijo que nosotros debemos de manifestar esa profesión. Eso se lo dijo a Timoteo, cuando él le dice: pelea la buena batalla de la fe, que no te avergüenza el declararte cristiano, el declararte creyente, el declararte un ser espiritual. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esa es una profesión. Mire, yo soy de profesión, llamémosle intelectual o universitaria, porque aquí se toma en ¿qué profesión tiene? Yo soy médico, yo soy abogado, bueno, yo soy ingeniero, pero realmente yo creo que mi profesión es ser que me llamen un ser espiritual, un creyente, un cristiano. Y no me importa si utilizan la palabra evangélico, protestante, que le hayan lavado el coco, no, porque realmente nosotros tenemos que manifestar lo que profesamos. Cuando uno lee esas cartas o ¿y qué profesión tiene? Pues uno pone pues lo que estudió, y muchas veces uno pone lo que estudió y es lo que no hace. A mí me pasa cuando vengo de viaje y tengo que llenar las formas de ingreso al país y dice profesión, pues yo pongo ingeniero, ¿verdad? Pero realmente ya tengo años de no oficiar como ingeniero. Pero ahora yo amo lo que creo. ¿Y por qué no pongo evangélico? Porque no lo van a entender muchos, no lo van a entender. Nosotros debemos de caminar en lo que creemos, en lo que participamos y en la confesión que debemos de dar siempre. Nosotros debemos de confesar siempre que Jesús es nuestro Señor y Salvador. ¿Y sabes por qué? Porque el mismo Padre dijo que debiéramos de hacerlo de esa manera. Mire cómo dice Filipenses
capítulo 2, verso 9 y 11. Y ya estoy por terminar. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, aleluya, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuevamente, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes que cuando dice aquí que Dios lo exaltó sobre lo sumo, sobre toda cosa creada, también dice que Él fue puesto desde antes de la fundación del mundo? Este plan de Jesucristo en nosotros está hecho desde hace mucho tiempo. Y que nosotros nos avergoncemos ahora, realmente debiera de darle un disgusto a mi Dios, a mi Padre. Hoy yo quiero animarte a que tú puedas buscar a Dios de todo corazón, y que puedas decirle: Señor, no me quiero avergonzar de ti. Padre, hoy me comprometo a confesar tu nombre en todo lugar. Confesarlo para declarar la salvación. Confesarlo para declarar que soy tuyo. Declararlo que te pertenezco, oh Dios. Confesarlo porque sé que esto te agrada y se saca a ti una sonrisa cuando encuentras a alguien hablando del nombre maravilloso de Jesucristo y su labor que hizo en esta tierra. Padre, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando, y si hay alguno, Padre, que aún no tiene esa certeza de creer en Cristo en el corazón, hoy te pido, Padre mío, revélate. Y si ese es tu caso, repite conmigo esta oración. Repite ahí donde estás. Dios mío, hoy me doy cuenta, dilo, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús que sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Padre, yo bendigo a todo aquel que hoy te haya conocido, y aquel que está pasando algún problema de angustia, tribulación, persecución. En el nombre de Jesús te pido que seas tú, por Dios, bendícelo en sus finanzas, bendícelo en su salud, bendícelo en sus relaciones familiares, de trabajo, de amigos, bendícelo. Y desde allá, Señor, yo lo declaro santo y libre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, con esto finalizamos. Dios te bendiga. Bendiciones.